después de haber hablado sobre temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana y con el proceso electoral, hablemos sobre economía y sobre el sector de las pequeñas y medianas empresas que van a darse cita en un evento promovido por COMEX que tendrá lugar el martes próximo en el Centro de Convenciones de Lima. Es la cumbre PYME de APEC que organiza COMEX. Y por eso hemos invitado a Luciano Paredes, que es el gerente de asuntos corporativos de COMEX Perú. Muy buenos días, señor Paredes. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos por que nos diga usted algo. ¿Qué porcentaje del PBI es generado por las MIPES en el Perú? Estamos hablando alrededor del 15% del PBI. Estamos hablando de 6.2 millones de empresas y estas, digamos, el 99.7% del total de empresas en el país son MIPES. Entonces estamos hablando de un sector muy importante y más que el indicador del PBI, yo quisiera rescatar el indicador del empleo. Son 8.2 millones de empleos que están dentro del sector MIPE. Casi 30% del empleo. 45% de la PEA. Sí, 45%. Altísimo. Entonces, de la PEA formal. No, lamentablemente no. El 86% del sector todavía se mantiene en la informalidad. Sí, estaba revisando acá información que nos traen a propósito de la realización de la cumbre. 99.7% de las empresas en el Perú fue una MIPE. Estamos hablando de pasado, es decir, que evolucionó. No, fue porque el corte que hacemos es hasta finales del 2024, ¿no? Entonces, ese reporte... Correcto, ese es el reporte. 6,1 millones de MIPES en 2024, un 0,6 más que en 2023. 45,2 de la PEA trabajó en una micro o pequeña empresa. Es un 45,2, es bastante. Es altísimo. 86,8 de las MIPES fueron informales. 51,4 de los dueños son mujeres. 52,4 inició su negocio por necesidad económica, el espíritu emprendedor que hemos destacado del peruano. Y 54,1 de los emprendedores tenía al menos un producto financiero formal. Es información interesante, las estadísticas para darnos cuenta de el impacto que tiene el sector, finalmente. Sí, efectivamente es imposible pensar en el Perú en un desarrollo económico y social sin tomar en cuenta esta gran base que son las pymes, ¿no? Que son la columna vertebral de la economía. Ahora, cuando hablamos de COMEX, estamos hablando de comercio internacional, básicamente importaciones, exportaciones, servicios afines. Exacto, sí, digamos, esa es nuestra membresía. COMEX tiene empresas de esos, digamos, tres grandes sectores, representa alrededor del 70% del comercio internacional del país, básicamente empresas medianas y grandes, pero nuestra labor va más allá de la actividad gremial, nos consideramos una especie de think tank también, un centro de pensamiento y, digamos, en esa promoción de la economía de libre mercado, del desarrollo del país, creíamos que era muy importante apoyar al sector MIPE, ¿no? Entonces lanzamos esta plataforma en el 2008, la primera vez que fuimos sede de APEC. Nosotros representamos al sector privado en APEC, al sector empresarial, y desde entonces ha sido un aprendizaje bastante grande y hoy creemos que es un puente en donde se congregan, vamos a esperar alrededor de 1.500 MIPES este día, el martes, pero no solo el sector MIPE, sino las grandes empresas que tienen programas de apoyo. Recordemos que las MIPES son importantes proveedores en las cadenas de valor y las autoridades. Hemos tenido la confirmación del ministro de la Producción, el canciller, la superintendenta de SUNAT, esperamos también a la presidenta para la clausura. Entonces se ha abierto un espacio de diálogo que básicamente lo que busca es llegar a acuerdos sobre cómo debe lucir una nueva formalidad en el Perú. Una nueva formalidad que funcione para todos, que apoye y que promueva esta gran base de empleo y negocios que son las MIPES y teniendo en consideración la naturaleza específica, ¿no? Yo quisiera brevemente resaltar un dato. Estamos hablando de 8.2 millones de empleos, 6.1 millones de MIPES, es decir, el promedio de empleados en una MIPE es 1.5 o menos. Son básicamente MIPES individuales. Entonces no podemos exigirle a un empresario que tiene que ver el día a día y toda su operación
cumplir con un sistema administrativo y tributario que sea demasiado engorroso. Claro, dentro de los temas que abordarán está la digitalización, la inclusión financiera, que es un tema y un reto importantísimo, la internacionalización, Agenda PYME e historias inspiradoras. Sí. Eso es dentro del programa, digamos, los ejes clave. Sí, tenemos, como tú mencionas, Mávila, una serie de ejes clave ahí. Inclusión financiera es ciertamente un panel muy especial porque creemos que es una clave para el desarrollo y crecimiento de los negocios. Se ha avanzado muchísimo, pese a que hablábamos de 86% de informalidad. Hoy, por ejemplo, las billeteras digitales, no voy a decir marcas, pero han ayudado a incluir y a meter a muchísimos de estos negocios dentro del sistema financiero, ¿no? Que ya es un avance, porque una vez que estás en el sistema financiero, tienes registros de ventas, las empresas del sistema saben cuánto facturas, cuándo, cómo es tu flujo, y eso te abre oportunidades de crédito, y la oportunidad de crédito pues es capital de trabajo para crecer. Entonces es un círculo virtuoso y definitivamente va a ser un tema importante dentro del programa. Otro rasgo que llama la atención y muy positivamente es que la mayoría de las pymes sean dirigidas por una mujer. Sí, efectivamente, es mucho también de economía familiar, del espíritu de emprendedores, de gente que no necesariamente encontró un trabajo en el sector formal de las grandes empresas y decide emprender, gente que, pues, por ejemplo, trabajamos con la Asociación de Mujeres Bodegueras del Perú, ¿no? Que es un brazo muy potente del sector MIPE, y que se dedican a la economía familiar, ¿no? Entonces, estamos hablando de cabezas de familia, estamos hablando de personas que dirigen individualmente sus negocios, entonces hay que apoyar y simplificar la vida, ¿no? No hay que ponerle trabas. ¿Y el porcentaje en exportaciones de este tipo de empresas, de MIPES, bordea más o menos? Estamos hablando de que en número de empresas estamos hablando de alrededor 44.500, 5.000 MIPES que exportan. Sin embargo, el volumen todavía sigue siendo menor, ¿no? Comparativamente con las exportaciones. Pero es 5% de nuestro total de exportación, sí, ¿no? es menor, ¿no? Porque claro, tienes las grandes industrias, el agro, la pesca, la minería, que componen pues el grueso de nuestra oferta. ¿Y cuáles son los rubros para entender que exportan más, digamos, dentro de la categoría de MIPE? Yo diría que son dos. En términos de producción, todo el tema de textiles y alimentos en el sector MIPE es bastante fuerte, y luego se está expandiendo muchísimo el tema de servicios, la exportación de servicios, de hecho. Temas de consultoría de negocios, desarrollo digital, todo esto está teniendo una dinámica bien interesante para el sector. Usted ha mencionado el sector de los bodegueros y bodegueras, que es un sector que viene sufriendo mucho por la criminalidad. Hay un porcentaje considerable de bodegas que han debido ser cerradas. Hay personas que renuncian a trabajar porque no sienten seguridad y no soportan la humillación que supone pagarle un cupo a un parásito que, bajo amenaza de enviar sicarios, quiere obtener dinero sin trabajar, dando protección, según dicen. ¿Qué datos tienen ustedes sobre el porcentaje de clausuras de bodegas como consecuencia del clima de inseguridad que no logramos corregir? Efectivamente es un problema que ha escalado muchísimo, ya se salió de las manos esta situación, no tenemos un porcentaje específico, pero hablando con muchos de nuestros gremios MIPES aliados, lo que nos comentan es que la naturaleza del negocio, los bodegueros son unos, pero en general todo negocio que tiene puerta a calle en zonas peligrosas. Y transportistas. También. Transportistas, estamos hablando de barberías, bodegas, ambulantes incluso. Sí, Gente que trabaja en la calle, que también, simplemente para mantener su sitio ahí en una esquina, tiene que pagar un cupo. Efectivamente, y de hecho lo que ha llevado esta situación es que los pequeños negocios terminen manejando tres cajas, ¿no? La caja del día a día, la caja del cupo y la caja que puede ser para alguna autoridad que sin seguir un criterio muy riguroso pues va a cerrar el negocio, ¿no? Entonces se están para una coima, seamos claros. Efectivamente. Entonces creemos que hay muchísimo que hacer ahí para, digamos, combatir todo lo que es la inseguridad ciudadana y también para
asegurar y darles predictibilidad desde el marco pues, legal y regulatorio a estos negocios, ¿no? Hay que recordar que el Grupo RPP auspicia esta cumbre PYME que tendrá lugar, o MIPE, el próximo martes en el Centro de Convenciones de Lima. Usted la llaman cumbre APEC. ¿Qué significa eso respecto de la presencia de otros países con los que somos miembros de APEC? A ver, lo que pasa es que esta iniciativa se inició durante la cumbre de APEC del 2008, de ahí viene su nombre, y de hecho se hizo hasta el año de la pandemia en Perú y en China todos los años, ¿no? Cada quien su edición local. Han habido ediciones en Australia, en Filipinas. Es una marca y una iniciativa que se ha ido moviendo. En Perú la mantenemos. Nosotros tenemos el porcentaje más alto de MIPES en la región. De hecho, si comparamos, por ejemplo, con Chile, es 94%, nosotros estamos sobre el 99%. Entonces, siempre tratamos como de tener las mejores prácticas para el sector desde los países de APEC. Hoy tenemos una invitada internacional interesante, que es Natalia Llanos, la directora para TikTok para Perú. ¿Por qué TikTok? ¿Cuál es la relevancia de TikTok para ustedes? Es la red social sin duda más importante hoy en términos de viralidad, exposición, pero también se están abriendo oportunidades de hacer negocios, ¿no? Hoy se ha convertido en un canal de venta efectivo. Entonces, creemos que es muy importante que las MIPES aprovechen eso, porque además TikTok pues tiene otras versiones afuera donde puedes tener incluso tu tienda online dentro de la plataforma, y va a ir mutando hacia eso en nuestro país también. Queremos que estén preparados. Muy bien, señor Paredes Luciano, gerente de Asuntos Corporativos de Comex Perú, muchísimas gracias. Le deseamos naturalmente el mayor de los éxitos en esta cumbre que nos ha explicado usted, los alcances que tiene y la significación para la economía y el empleo en nuestro país, y deseamos este éxito tanto más que RPP auspicia esta cumbre como es tradicional. Efectivamente. Con un poco de suerte nos vamos a ver en los pasadizos del espacio de esta cumbre. Efectivamente, gracias Fernando, y solo ponerles a disposición de tu audiencia un código de descuento. Las entradas se encuentran en cumbrepyme.org y con el código RPP acceden a un 20% de descuento. Con el código RPP. Por supuesto. Muchísimas gracias y muy buenos días, sobre todo mucho éxito. El próximo martes necesitamos que sea vía TikTok o que sea con su presencia personal acá en RPP, una inyección de entusiasmo sobre esas empresas que están atravesando dificultades como consecuencia, como nos lo ha dicho usted, de la criminalidad. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación.